y la supuesta autorregulación de los usuarios destacada por los autores. Desde el inicio del texto investigativo, los autores sugieren tener una considerable credibilidad en el rol de los soportes técnicos en el devenir político y social. En la contextualización histórica internacional, argumenta su posición investigativa con el caso de las elecciones en Filipinas del 2001 o la primavera árabe en 2011. En el caso boliviano se refieren al impacto de la viralización de la octava marcha por la defensa del territorio parque indígena Isiboro Secure Tignis, o al debate surgido en los albores del referéndum de 2016 a partir de la difusión de la noticia de un supuesto hijo, hasta entonces desconocido, del presidente Evo Morales. A partir de este último acontecimiento, donde el 51,4% de la población boliviana votó no a la consulta por la modificación del artículo 168 para que el presidente o vicepresidente puedan ser reelegidos más de 2 periodos continuos, presentan su muestra de análisis. El 28N, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó al binomio Morales García Linera para un 4º mandato. Enero de 2018, la abrogación del Código Penal que pretendía entrar en vigencia. Y el 21F del 2018, a partir del referéndum ocurrido 2 años atrás. En la descripción de los memes difundidos en estos periodos, los autores recuerdan la diferencia entre los procesos de interacción social y política con los medios masivos tradicionales frente a los que se tienen con las nuevas plataformas virtuales. Curiosamente, con los primeros plantean una visión más apocalíptica, al indicar que con estos, abro comillas, no es posible hablar de procesos de comunicación equilibrada, cierro comillas. Insisten en la lógica unidireccional de los mismos e incluso recuerdan, abro comillas, el modelo obsesivo del alemán Goebbels, cierro comillas, para plantear su argumento diferenciador con las redes sociales, para las cuales se planteará un enfoque mucho más integrador. Esto se refleja en la interpretación de los grupos de Facebook a partir del análisis de los memes que difunden. Los autores afirman que, abro comillas, se han comenzado a conformar grupos de activistas políticos sin pertenencia partidaria directa que operan en el Facebook como un escenario complementario a la acción en las calles. Estos generan acción política heterotópica, es decir, en forma simultánea y con objetivos distintos, crean interacción, opinión pública y acción política movilizando a la ciudadanía, cierro comillas. Sin embargo, cabe mencionar que esta visión se complementa con algunos matices. Las redes sociales funcionan en contextos sociales particulares, donde existen condiciones preexistentes como el racismo, citado en más de una ocasión en el estudio, o el descontento de la población con la gestión política del presidente Evo Morales a partir del abuso de las instituciones públicas en detrimento de la democracia. Asimismo, la posición integradora llega a enfrentarse con una expresada ambigüedad sobre la incidencia política de las redes sociales, particularmente cuando se interpretan las reacciones sobre la denuncia del tráfico de influencias vinculada con Gabriela Zapata y su relación con el resultado de la votación del 21 de febrero de 2016. Abro comillas, es difícil demostrar que este hecho haya incidido directamente con los resultados del referéndum. Tampoco se puede afirmar lo contrario, cierro comillas. Pero a pesar de estos matices, el resto de la investigación parece contribuir a las visiones que más credibilidad le dan al rol de las redes digitales, sociales, en el devenir político. Incluso se sugiere un carácter autocrítico en las mismas que conducirían a una acción social determinada. En el análisis de los memes del 21F de 2018 se consideran los anuncios con, abro comillas, la crítica al activismo digital que no trascendía de la comodidad de participar a través del ordenador o el celular y las iniciativas de autorregulación como medida legitimadora de la nueva escena de la construcción de opinión pública, cierro comillas. Se insiste en este punto e incluso se habla de un, abro comillas, activismo digital en las calles, cierro comillas, aunque poco se comenta sobre el impacto social en el mundo real de estas sugestivas autocríticas virtuales. El estudio deja abierto este reto para futuros investigadores, además de abrir un espacio necesario para analizar e interpretar cuál es el rol de estas plataformas en el devenir político de nuestra sociedad. Un debate más que pertinente en la coyuntura actual en vistas de las elecciones generales y en relación a la política de control y vigilancia que pretende establecer el gobierno del MAS a través de sus guerreros digitales. Por ello, en el espacio de este debate, permítame concluir con 2 elementos de contraste en la posición de los autores para incentivar esta discusión. En el capítulo 3 se menciona que, abro comillas, la comunicación no garantiza entendimiento, cierro comillas. Sin embargo, a riesgo de sonar excesivamente habermasiana, quisiera discutir esta afirmación.
pues aunque coincido con que no toda comunicación, abro comillas, llega a un acuerdo, cierro comillas, como sugiere el texto, no pienso que el entendimiento se deba asumir como sinónimo del consenso. Particularmente creo que la comunicación, si se produce, lo hace a través de la producción de una interpretación, un entendimiento, a través del sentido, también citado en el texto, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con este. Por otro lado, frente a la visión más integradora de los autores sobre el rol de las redes sociales digitales, y sin ánimo de caer en la polarización de apocalíptica, considero pensar de manera más autocrítica qué se ha logrado con el activismo digital en contra de los abusos de poder establecidos por Evo Morales analizados en el texto, pues estamos a puertas de unas elecciones donde él y su vicepresidente han logrado ser parte de las opciones presidenciales a pesar de su inconstitucionalidad. ¿Cómo hacer acción política de impacto real? Es una tarea que tendremos que pensar como académicos, comunicadores y ciudadanos. Para ello, creo que es importante abrir matices que presente el texto y quizás acompañarla desde de la mano de sociólogos contemporáneos, además del citado Castells, como Anthony Giddens y Ulrich Beck, que nos plantean ideas con mayor solvencia para poder entender las dinámicas entre lo que serían los apocalípticos e integrados. Muchas gracias a los autores por la invitación a comentar el texto y a todos por su atención. A continuación vamos a escuchar a uno de los autores del libro La vida política del meme. Voy a invitar a hacer uso de la palabra al profesor Marcelo Guardia. A los dos. Entonces también a la coautora, a profesora María Teresa Segal, para quienes pido un fuerte aplauso. Quisiera agradecer mucho a la institución que nos ha acogido aquí, que es la carrera de comunicación de esta universidad. Agradecer la presencia de todos los que han venido aquí a escuchar algo sobre el texto. Y bueno, comentarles algunas cosas que nos parecen relevantes. No vamos a hacer aquí una explicación del libro porque la idea es que lo compren, no se lo buscan los que venden. Pero sí motivar un poco la reflexión sobre lo que nos ha motivado a escribir este texto y sobre todo algunos aspectos que hemos encontrado en este texto que nos ayudan a entender un poco mejor la dinámica social y política en Bolivia. Esta investigación ha sido realizada en el marco del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES de Cochabamba y también de la Universidad Católica Regional Cochabamba. Nos hemos asociado a las dos instituciones para producir este texto. Lo primero que quisiera decir es que al encontrarnos con esta realidad de las redes sociales en la política, bueno, teníamos pretensiones mucho más grandes, no queríamos estudiar todo el tipo de interacciones que se dan en las redes sociales, pero hemos ido limitando nuestro objeto de estudio primero al tema político y segundo a Facebook, porque la dinámica de las otras redes como Twitter, WhatsApp y demás tienen otras connotaciones. Yo creo que el Facebook es un buen reflejo de cómo se está utilizando este mecanismo en la política boliviana, porque como todos sabemos, del conjunto de las redes sociales, según los datos de AGETIC, el 95% de la población utiliza Facebook. O sea, es una red generalizada, digamos, de uso generalizado en el caso de Bolivia. Gracias Armando y Guadalupe por sus intervenciones. Creo que voy a referirme rapidito a algunas cosas que ustedes han dicho que me han parecido muy motivadoras. En términos de objetivo del trabajo, lo primero que quisiéramos decir es que este escenario, el nuevo escenario de las redes sociales, nos plantea el desafío de mirar la realidad a partir de una conceptualización distinta. Es decir, nos ha puesto ante el desafío no solamente de enfrentar conceptos como las multitudes conectadas, el exocerebro, las nuevas formas en que la población se está comunicando para hacer política, sino también con el desafío de encontrar metodologías que hagan sostenible nuestra investigación. Y para eso hemos usado varias estrategias, no solamente una revisión bastante amplia de las páginas que publican en política, sino también hemos intentado hacer investigación cibernográfica, es decir, intentar acercarnos de alguna manera a quienes producen estas publicaciones y también a los que son parte de esta producción, que como decían
los comentaristas, si es una producción colectiva, o sea, no es ya la relación del productor o del emisor con el receptor. Aquí intervienen muchísimos factores que le dan una riqueza muy grande e incluso se va perdiendo en el anonimato la producción de un mensaje, ¿no? Y creo que ese es un hallazgo, una nueva dinámica de la política en nuestro país que, digamos, ya es parte de la forma de hacer política. Dos cosas que me parecen fundamentales señalar es que no tendría sentido la producción de memes. Los memes los entendemos como estas unidades de transmisión de mensajes que están incluso más allá de la voluntad de quienes las han producido, porque adquieren vida propia, ¿no? Y se van viralizando y repitiendo de un ordenador al otro, sino también que tienen que ver con la capacidad, digamos, de representar esa realidad. O sea, no tiene sentido un meme, cualquier meme que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en nuestra investigación hemos encontrado memes muy interesantes, muy sugestivos. Aquí podemos mostrar algunos, que lo que quisiéramos señalar es que la elaboración de un meme, que nos parece algo bastante trivial, digamos, y que puede hacerlo cualquiera porque es fácil, tiene muchísimos como componentes. Nosotros podemos encontrar en el análisis de memes, desde memes muy reflexivos que nos llevan realmente a una elaboración muy profunda de una explicación de la realidad, hasta memes muy divertidos y que tienen muy poco sentido. Entonces, es la combinación de todos estos factores los que te relacionan en realidad con el contexto político. O sea, un meme no tiene sentido si no responde a un contexto determinado. Este meme que está aquí, por ejemplo, si nosotros no lo asociamos realmente con lo que está sucediendo en Bolivia en este momento, podría carecer absolutamente de sentido. Entonces, vamos a ir dando algunas pistas solamente de lo que hemos ido encontrando para provocar sobre todo la discusión, la lectura del texto y evidentemente la motivación para que se produzcan otras investigaciones sobre un tema que nos parece central hoy día en la discusión política en el país. Gracias, buenas noches. Está fuerte. Mi voz está fuerte, creo. Gracias por la oportunidad, gracias por los comentarios, Armando, a todos los presentes, docentes, estudiantes, investigadores, público. Este trabajo también a nosotros nos ha sorprendido, porque realmente nos hemos encontrado con un objeto o con una cantidad de objetos que no esperábamos encontrar. La primera idea que teníamos era ver qué está ocurriendo en el Facebook, en el campo de la cultura y la política, y vamos a entrar hasta la cuestión de la vida privada y todo eso, pero a medida que hemos descubriendo las cosas, nos hemos concentrado en el Facebook, obviamente, pero en particular en el meme, porque resulta ser el formato más interesante, más usado, más fácil y con, digamos, mayores repercusiones, no solamente comunicacionales y políticas, sino también culturales. Entonces esto ha exigido, a medida que hemos ido abordando el tema, miradas de otras disciplinas. Yo soy comunicador, Marité es socióloga y politóloga, entonces nos hemos encontrado con la necesidad de abordar también desde la psicología, porque aquí hemos encontrado problemas como los que mencionaba Guada en relación al desentendimiento, a los traumas de la comunicación que existen entre el oficialismo y la oposición y los ciudadanos también, que nos han exigido abordar desde la psicología social. Hemos entrado a la semiología, hemos entrado a obviamente a la comunicación y las disciplinas que han sido necesarias. Después de encontrar algunos elementos generales en el objeto, en el análisis del meme, resulta que nos hemos sorprendido con otras cosas que son mucho más grandes y más fuertes, yo diría. Porque hace décadas, desde que ha aparecido la red de Internet, desde que se ha digitalizado la información y comunicación en los años 80 del siglo pasado, se nos ha dicho, los autores nos han dicho, las cosas van a cambiar, la cultura va a cambiar, todo se va a transformar, todo va a ser así. Castells ha escrito hace años, como él, otros muchos, pero todos hemos leído y al hacer este trabajo recién nos hemos dado cuenta que efectivamente las cosas han cambiado. Y las cosas que han cambiado son muy poderosas, o sea, no es un simple cambio, digamos, de sistemas de comunicación, un simple cambio de lenguajes, o un simple cambio de formas de persuadir o de tratar de controlar desde el poder político la conciencia de los demás. Se están transformando no solamente las formas de producir conocimiento, ¿no? Por ejemplo,
las formas de producir conocimiento que estaban ligadas a concepciones ilustradas de la modernidad occidental se han desvanecido cuando vemos que, contrariamente a la argumentación, contrariamente al mensaje racional, a la posibilidad de argumentar textos, conocimientos, datos, etc., en las redes las personas están conociendo, están tomando posición sobre temas importantes con mensajes muy rápidos, muy viscerales, muy emocionales, muy todo lo contrario a lo que es la concepción de conocimiento ilustrado. Entonces, junto con ellos se están transformando las formas de comunicación, las formas de información y, posteriormente, o tal vez de manera complementaria, las formas de concebir al sujeto político, al sujeto que participa en la democracia, que tiene conciencia. Por eso es que hay un momento clave que nosotros lo describimos un poco en el trabajo, que es el 26 de febrero del 2016, del día del referéndum. Porque en ese momento, en ese mes, se transforma el escenario político de la comunicación que estaba concentrado en los sistemas mediáticos tradicionales, y nosotros los comunicadores estamos acostumbrados a investigar emisor, mensaje, receptor, poder, intención y todo lo demás. Se ha trasladado a las redes. En las redes en Bolivia se ha definido una cantidad de cosas que no estaban pensadas en el esquema mental de los que manejaron la política hasta ese entonces. No es en vano esto, es decir, no es una casualidad. Lo que ocurre es que al mes y medio del 21 de febrero, perdón, se abre ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Redes, ¿no? ¿Se llama así? Dirección Nacional de Redes. Una dirección que tiene como propósito permitir la presencia del presidente en las redes, controlar las cuentas falsas, controlar lo que es verdad y lo que es mentira. Eso dice el discurso. Obviamente ahí nosotros empezamos a pensar qué está pasando, qué es lo que la sociedad empieza a digamos, significar de estos mensajes, de ese discurso, y empiezan a aparecer miles de memes haciéndose la burla de ese discurso, haciéndose la burla de las mentiras del presidente, haciéndose la burla de las contradicciones. Y cuando nos ponemos a analizar un meme, descubrimos que hay dos grandes elementos que están implícitos. Uno es la denuncia, o sea, la inconformidad, la bronca que las personas sienten cuando ven un atropello, que sea público, que sea grande, que sea pequeño, lo que sea. Entonces la gente, cuando tiene bronca, denuncia, utiliza el meme, porque ustedes saben que el meme es un sistema muy rápido de ser producido. Hay generador de memes en la web, y pones el generador, te sales, escoges la imagen, o si quieres pones una imagen propia, pones dos textos, uno arriba y uno abajo, y lo emites en cuestión de minutos, tal vez, ¿no? Hasta segundos. Entonces, en ese acto aparecen estos elementos de la bronca, de la denuncia, del inconformismo con la realidad. En un segundo elemento, el mismo mensaje, además de denunciarte este estado, digamos, de descontento, te muestra la esperanza. Es decir, al decir esto está mal, lo que también te dice implícitamente, nosotros no queremos esto y queremos esto otro. O sea, queremos libertad, queremos honestidad, queremos verdad, queremos no corrupción, queremos todo lo que se está denunciando. Entonces, así podemos ver algunos memes que son muy, muy interesantes. Voy a pasar uno que otro, por favor, para que ustedes puedan ver y en los cuales les pueda demostrar lo que estoy diciendo. Bueno, esto ya hemos visto. Bueno, esto no es muy interesante, este ya lo han visto también. Por ejemplo, este. Ni modo, cuates, nos vemos en las elecciones 2025, ya estoy habilitado. O sea, fíjense, además de esta denuncia de la que estoy hablando y este malestar con la situación que se combina con lo que quisiéramos que exista, con lo que la población quisiera que exista, está el humor. Y el humor, desde épocas muy antiguas, ha servido para expresar la conciencia crítica ante la realidad y ante el poder. O sea, ustedes saben que no existe un chiste si no tiene un fondo de verdad. Entonces no puede haber una cosa que te haga reír si es que ese chiste, por más absurdo, ridículo, mal pensado, visceral, emocional que sea, no te está diciendo algo en el fondo, aunque no lo diga de manera explícita. Entonces el humor funciona de esa manera
Y cuando ocurre, digamos, una conexión, cuando una persona manda un mensaje, porque cree que deben conocer sus contactos, porque cree que es verdadero o porque cree que está diciendo algo, y la otra persona recibe, esta persona toma una decisión, dice, lo voy a rebotar. En el rebote está la viralización. Y ahí es donde lo que nosotros entendemos con ayuda de autores como Reinhold, por ejemplo, que dice, se activa, no es que se produce, se activa la conciencia colectiva, la inteligencia colectiva. Una inteligencia que funciona como la sinapsis del cerebro, de una manera veloz e inmediata. Entonces se va viralizando el mensaje y no hay cómo detenerlo. A eso le tiene miedo el poder, porque ahí está, digamos, la amenaza de una conciencia que el poder no puede controlar. Y por eso es que el poder inventa la Dirección Nacional se hablan de guerreros, porque después he dicho, los guerreros digitales, ¿no es cierto? Tropas de personas que están entrenadas para contrarrestar lo que las redes y la población dicen. En un discurso maniqueísta que es bastante simple, porque la misma población se da cuenta. O sea, cuando el gobierno dice es la oposición o es el imperialismo que está detrás de estos memes, o sea, la misma población se da cuenta y se hace la burla. Tengo unos memes aquí que lo voy a mostrar. Calma, van a ver unos niños muy interesantes ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo ¿no? La crisis de la clase media. Odiar a ego con argumentos. Fíjense, aquí está interesante la división de la noción de conocimiento de la que estamos hablando. Odiar a ego con argumentos, la puerta abierta, y odiar a ego sin argumentos. Y aquí ves la masa, una masa de gente que está entrando de manera, digamos, irracional. En este otro, no seas víctima de la guerra mediática contra ego, infórmate antes de oponerte. Y ahí vemos las ovejas que dicen que están marcadas por el no yendo hacia la televisión. Y en la televisión, en el televisor está página 7, que todos sabemos más o menos la posición que tiene. Y al otro lado una oveja está leyendo un libro. Y fíjense, este meme es interesante porque está reclamando justamente que la producción de conocimiento debía ser ilustrada y no está haciendo, no está ocurriendo. Es un hito más porque la Marita me va a reír. Me estoy agarrando el espacio. Bueno, esto ya hemos visto, es muy chistoso. No, ella va a explicar porque ella este meme me parece muy interesante. No te conozco, a ti tampoco. Ahí están las dos figuras con la misma foto. Fíjense, no es que aquí hay una ingeniería de la producción, no son comunicadores ni semiolos, son personas comunes, eso lo entendemos. Pero han escogido la foto adecuada, han colocado, han armado el mensaje de una manera que efectivamente llega a la conciencia y genera opinión pública. Bueno, para complementar, para mirar el otro lado del tema, que es el lado más político. ¿Qué es lo que ha cambiado en la política y que de alguna manera los actores no están sabiendo comprender en su verdadera dimensión? Venimos quizás de unas generaciones donde se hacía política saliendo en manifestaciones, haciendo mitines en las calles, escribiendo panfletos, escribiendo grandes relatos de utopías con las que soñábamos, el socialismo, no sé, el anarquismo, ¿no es cierto? Pero hemos pasado a un mundo donde todo eso se ha transformado. No solamente la forma de comunicación, sino también el contenido de los mensajes. Hoy día es mucho más fácil a quienes utilizan las redes sociales convocar con una foto, con un meme como estos, que convocar con un largo manifiesto que nadie lo lee, ¿no es cierto? Si uno se encuentra en el Facebook con un texto largo, inmediatamente lo pasa de largo, lee las 2 primeras líneas y lo pasa. Entonces, ha cambiado también la manera de evocar, la manera de interpelar a la sociedad. Lo que nosotros hemos visto, y aquí Armando quizás esta es un poco una respuesta a una de tus observaciones que hacías, es que no es que se ha sustituido la forma de hacer política esta tradicional o los medios tradicionales como son la radio, la televisión o los periódicos por las redes sociales. En realidad lo que hay es una combinación, porque uno abre el periódico Los Tiempos o el periódico Página 7 y encuentra toda una columna donde dice los twitters más famosos, ¿no? Entonces los están recogiendo para difundirlos entre la ciudadanía. Pero también sucede al revés. Si ustedes se fijan, los medios de comunicación, los partidos políticos, las instituciones públicas tienen espacios en las redes sociales. O sea, no estás en las redes y no tienes la posibilidad de llegar con esa agilidad y facilidad a la gente. O sea, se ha convertido en un medio, pero que también es un medio peligroso. ¿En qué sentido?
en el sentido de que estamos en ese mundo de las famosas posverdades. ¿Qué es la posverdad? En el fondo es el mundo de la apariencia. Y esto está conectado con lo otro que me gustaría reflexionar, que es que nos hemos basado un poco en lecturas de Walter Benjamin para ver cómo funciona esto de la relación del ser humano con la tecnología o con la naturaleza. Y lo que nos convoca hoy con la tecnología digital es a los sentidos. Básicamente aquí lo que tenemos en juego es el sentido de la vista, el sentido del tacto, pero además este nuevo mundo que se ha construido a través de las posverdades y de estos nuevos sentidos está interpelando al sentimiento de la gente. O sea, no estamos ya en la línea de los viejos argumentos donde me tienen que convencer con un argumento teórico o histórico. Es el lugar donde tocan mi emoción, tocan mis miedos, tocan las pasiones de la gente. Los memes que hemos encontrado en la investigación tienen mayor viralización, son aquellos que despiertan la ansiedad de la gente, despiertan el temor, despiertan quizás un anhelo muy guardado, están yendo a la parte sensible de las personas. Por eso tienen tanto éxito los memes, por ejemplo, que se basan en el humor, en la sátira y en lo grotesco. Hay memes que, no sé si tenemos aquí algún ejemplo, pero hay memes bastante fuertes, bastante vulgares, digamos, ¿no? Que quizás están interpelando esa parte, bueno, también como esta, así con bastante imaginación, ¿no? Es que nos ha parecido genial. Entonces, es un medio que está, ¿por qué decimos que es más democrático este espacio? Porque permite a cualquiera de nosotros, incluso detrás del anonimato, producir un mensaje. Y ese mensaje, en la medida en que lo hacemos con maestría, como en el caso de este meme, por ejemplo, tiene la capacidad de ser reproducido por muchas personas y alcanzar lugares y espacios que antes eran imposibles de alcanzar con la política tradicional, con un panfleto o con un mitin o trayendo camiones de gente a una congregación, a una concentración de personas. O sea, la política verdaderamente se ha transformado en la medida en que se ha integrado este nuevo escenario de disputa política. Ahora, hay autores, evidentemente nos hemos movido entre esos dos juegos apocalípticos integrados, o dicho de otra manera también, entre estas dos grandes corrientes de quienes, por ejemplo, como Pariser, como muchos autores están detrás de esta idea de que en realidad esta es una burbuja digital, que es un mundo elaborado al gusto de cada uno de los que utilizan el Internet, pero también está la otra corriente muy fuerte que habla de un espacio de democratización, o sea, de un espacio donde realmente se puede constituir algo distinto. Evidentemente, no vamos a constituir a través de las redes, o no se podrá constituir esto que demandaba Armando, ¿no es cierto?, un sujeto al viejo estilo tradicional, conformar, por ejemplo, un partido político, aunque como todos ustedes saben, existen los partidos red en el mundo, partidos donde no hay un contacto físico entre los militantes, pero que tienen escaños en la Unión Europea, y dicen ser partidos mucho más democráticos que los demás, porque toda decisión que toma un parlamentario es inmediatamente consultada a través de las redes sociales a todos los que son parte de ese partido, una especie de referéndums permanentes hacia la militancia o a los simpatizantes de esa organización, donde pueden ellos emitir un voto, emitir una opinión que es reproducida luego por quien está representándolos. Entonces, es un espacio evidentemente todavía lleno de incertidumbres, todavía lleno que genera, digamos, muchas suspicacias en la población, pero no podemos dejar de visibilizarlo, y ha llegado con todo para quedarse. Entonces, ignorarlo, digamos que es un desatino. Querer combatirlo a través de formas tradicionales, por ejemplo, de querer controlar las redes o querer poner reglas para el uso de estas es imposible. Como decía Marcelo, no hay control, no hay posibilidad de control. Entonces, también entendemos que el propio gobierno, en la idea de ser parte de este proceso, también está intentando, digamos, generar, porque al principio encontrábamos realmente publicaciones del gobierno que eran memes bastante aburridos, digamos, ¿no? O sea, tienes memes, por ejemplo, llenos de texto, que no sé dónde los tengo, que, digamos, no los tenemos aquí, que son publicaciones donde hay un texto largo, digamos, Evo Morales tiene estas cualidades, en cambio la oposición, ¿qué tiene que decirle? Entonces, no son las maneras en que se mueve en realidad esta nueva realidad digital en la que la política está hoy día. Y lo último que quiero decirles es lo siguiente. Aquí en nuestra investigación hemos encontrado tal cantidad de publicaciones tan interesantes que no podíamos ponerlas todas en el libro.
Entonces lo que hemos hecho es abrir un lugar en el internet al cual se puede acceder con la frase La vida política del meme, que es una galería de memes que está organizada por temas, ¿no? Que está aquí. Entonces ustedes quieren ver memes de Álvaro García Linera, entran a la pestaña García Linera y van a encontrar ahí los memes, o a los de la oposición, o a las de Evo Morales. Entonces ahí realmente uno puede pasarse horas mirando la capacidad creativa de la gente. Y una cosa más que me parece muy interesante anotar es esta construcción colectiva del mensaje. Y aquí está el meme que me gusta explicar, que lo voy a mostrar, que cuando una publicación es hecha a veces por un productor con una finalidad determinada, por ejemplo, esta publicación. Esta es una foto original del presidente Evo, que está desde un helicóptero observando con mucho orgullo este fenómeno del banderazo. Pero no ha faltado quien con humor y con imaginación ha puesto encima del banderazo la frase Bolivia dijo no, y le ha puesto a Evo Morales unas lágrimas, ¿no? O sea, que está llorando, digamos, por lo que está viendo. Entonces, esta publicación que en principio era como tenía una connotación muy, digamos, propensa a generar a mostrar esta movilización que el propio gobierno ha generado a partir del tema del mar, ha cambiado totalmente de sentido en el trayecto y no se sabe quién es el que ha intervenido en esta foto. Lo que nosotros hemos hecho en el texto igual es visibilizar no solamente la publicación en sí misma, sino lo que está detrás de esa publicación. Por ejemplo, las reacciones de la gente. Uno puede observar cómo una publicación determinada, a veces lejos de responder a la expectativa de quien la produjo, encuentra como reacciones, más bien, comentarios totalmente adversos, ¿no? Estos idiotas otra vez publicando esto, ¿qué les pasa? ¿Qué creen que somos? Entonces se convierte esta intención de llegar a la gente con un mensaje determinado, a veces se vuelca totalmente y se vuelve mucho más divertido y mucho más controvertido con la participación de la gente y con la transformación de ese mensaje. Por eso hablamos de que en este mundo político, quizás a través de las redes sociales, como bien decían, se pueden generar impactos circunstanciales, importantes. Las redes han logrado hacer caer gobiernos, han logrado volcar agendas, han volcado cambiar el sentido de algunas cosas. Probablemente eso se desarticula inmediatamente, pero hay una autora mexicana que nos ha gustado mucho y nos hemos apoyado en ella, que es Rosana Reguillo, la deben conocer todos aquí en el campo de la comunicación, que ella dice, más allá de que estos mensajes son tan esporádicos, ¿no? Efímeros, se va generando algo en la gente que habita las redes sociales que va quedando. Y ella habla del clima de malestar, por ejemplo. O sea, puede que un tema pase rápido. Por ejemplo, hoy nadie se acuerda de la Zapata, o nadie se acuerda del fallo del 28 de noviembre. Pero se ha ido generando a partir de estos hechos un malestar social ciudadano que va tomando forma y va potenciándose y irrumpiendo en determinados momentos históricos. Y uno dice, ¿por qué la gente está reaccionando tanto a esto? Es porque hay una acumulación. Por eso hablamos en el texto de esta idea que viene un poco de Lacan y de autores de la ciencia política que se han basado en él, como Laclau y otros, del sujeto fragmentado, ¿no? Nos parece que es como un nuevo sujeto que no vamos a esperar que se vuelva ni movimiento social ni partido político, pero que habita en todos nosotros, que estamos en contacto con las redes cotidianamente.